Andrea Pasos. Andrea Pasos Pequeno, soy profesora de los cursos de anatomía animal de la Escuela de Medicina Veterinaria aquí de Costa Rica y miembro del equipo AWEPI. Y mi participación el día de hoy en esa actividad será como moderadora de este panel sobre salud pública, cuyo objetivo es identificar las principales enfermedades infecciosas que impactarán la salud de los animales de producción, fauna silvestre, especies menores y salud humana, definiendo el papel de la investigación desde la Escuela de Medicina Veterinaria en la atención de esas enfermedades y en el concepto Una Salud al 2033. Para cumplir con este objetivo, tenemos el honor de contar con la participación de 5 panelistas, quienes nos compartirán sus hipótesis de futuro en cuanto a este tema y la justificación o problemática que lo llevó a proponer esas hipótesis para la investigación en el ámbito de la salud pública en nuestra escuela. Cada participante tendrá rigurosamente máximo 20 minutos para presentar sus hipótesis y faltando 5 minutos, yo abriré mi micrófono para avisar el tiempo restante. Esas visiones de futuro, es decir, las hipótesis de futuro, para efectos de ese ejercicio prospectivo serán votadas anónimamente por las personas participantes al final del panel, finalizando ya con los panelistas, por medio de un enlace en la plataforma Color Insights que se les enviará en este chat. Mediante los resultados de la votación, esperamos, primero, identificar las hipótesis y además el grado de relevancia de cada una de ellas para construir escenarios de futuro que orienten la planificación de la investigación en la escuela. Al final de la participación de todos los panelistas, abriremos un espacio para máximo 2, máximo 3 intervenciones cortas de los participantes y luego daremos paso a la votación. Aquellos que tengan el interés de plantear nuevas hipótesis podrán expresarlas en el comentario de la plataforma Color Insights y se les tomará en cuenta para una discusión inicial a lo interno del equipo AWEPI que organizó el panel y posible desarrollo en eventos o paneles futuros. Así que empezaré con una breve introducción a los panelistas y luego daré la palabra al doctor Elías Barquero. Entonces, el primer de ellos será el doctor Elías Barquero Calvo, quien coordina actualmente el Laboratorio de Bacteriología de la Escuela de Medicina Veterinaria, Universidad Nacional. Su investigación se centra en comprender la respuesta inmunológica, la patogénesis y el perfil de resistencia de patógenos bacterianos de importancia en salud pública. Enseguida tendremos la participación del doctor Enrique Pérez Gutiérrez, quien es licenciado en Medicina Veterinaria por la Escuela de Medicina Veterinaria, nuestra escuela, cuenta con una maestría en Medicina Preventiva tanto por la Universidad Federal de Minas Gerais como por la Universidad de California. También es doctor en Epidemiología por la Universidad de Utrecht, creo que así se menciona. Desde 2014 hasta 2022 fue jefe de la Unidad de Gestión de Información en Salud y Evaluación de Riesgo de la Organización Panamericana de la Salud en Washington. Durante la pandemia de COVID-19, coordinó el equipo de inteligencia epidemiológica de la Organización Panamericana de la Salud. Enseguida tendremos la participación del doctor Juan José Romero, quien es médico veterinario por la Universidad Nacional Costa Rica en 1996, luego máster en reproducción animal sostenible también por nuestra universidad en 1998, PhD en epidemiología. No sé, doctor, cómo se menciona el nombre de esta universidad donde sacaste su doctorado. Wageningen. Bueno, gracias. En Países Bajos en el 2005,
profesor en la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Costa Rica desde 2001 a la fecha. Es coordinador y profesor de la maestría en epidemiología en nuestra universidad desde el 2002 hasta el 2021. Enseguida seguiremos con Gaby Dols, la doctora Gaby Dols, quien es graduada de veterinaria de la universidad. Si me ayudas con el nombre, doctora, porque no sé decir el nombre de la Justus universidad donde Liebig. graduaste. ¿Perdón? Justus Liebig. Esta es. Muy En bien. Gießen. En Alemania, luego un doctorado en virología veterinaria en esta misma universidad, docente de la cátedra de microbiología de la Escuela de Medicina Veterinaria y coordinadora de la maestría en enfermedades tropicales. Finalizamos con la participación de la doctora Loendi Muñoz, quien es médica veterinaria graduada de nuestra universidad, máster en salud pública y tiene un PhD en medicina preventiva y comparativa, ambos posgrados obtenidos en Estados Unidos. Actualmente es académica e investigadora en la Universidad Nacional, donde coordina el área de salud pública e inocuidad alimentaria y cuenta con una variedad grande de proyectos y publicaciones. Bueno, entonces doy la palabra al doctor Elías Barquero, nada más confirmando, cada uno de ustedes tendrán 20 minutos, faltando 5 minutos, yo abro el micrófono nada más para recordarles el tiempo restante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Andrea. Y muchas gracias por tomarme en cuenta para participar de esta actividad. Voy a compartir una presentación. Y bueno, les adelanto que voy a ser bastante breve. Mi intención es, lo que yo pensé hacer fue simplemente mencionarles algunos temas que, pues hay muchos, seleccioné tal vez unos 5 temas que consideré que son los temas más relevantes que podríamos tomar en cuenta para el desarrollo de la investigación para el futuro, y tal vez voy a dedicar un poquito más de tiempo al tema de las hipótesis, pero no voy a tomar mucho tiempo. Lo primero, el primer tema que me parece que es muy evidente y estoy seguro que la mayoría van a coincidir en esto, es que un tema que hay que considerar definitivamente para la investigación en salud pública para el futuro es el estudio de las enfermedades bajo el concepto de una salud. Yo creo que tenemos que tener claro que hay hay un concepto que no podemos separar de las cosas que hacemos, independientemente de que trabajemos en la parte humana, en la parte animal, en la parte ambiental. La interconexión, ¿verdad?, nos va a llevar a hacer trabajo colaborativo. Y esta parte es tal vez la que voy a señalar más adelante, ¿verdad? La importancia de pensar que a la hora de trabajar tenemos que hacerlo de forma colaborativa. O sea, que las disciplinas de forma individual no son suficientes. El segundo tema que me parece que tenemos que tener en mente a la hora de pensar para pensar en salud pública es la conservación de la vida silvestre y el manejo de enfermedades. Y como dice aquí, la conservación es esencial para mantener la salud del ecosistema. El ecosistema, pero también presenta riesgos potenciales para la salud a través de la propagación de enfermedades. Entonces, creo que algo que tenemos que tener claro es que uno de los elementos que no podemos dejar de ver a la hora de pensar en estudios de salud pública es el entorno, el ecosistema, ¿verdad? No ver los sistemas de forma aislada, sino verlos de forma integrada en el contexto en el cual están presentes. ¿Okay? El tercer concepto que creo, el tercer tema que me parece importante tener como, ¿verdad?, a la par de cada vez que pensamos en un proyecto de investigación es definitivamente, y ¿verdad?, hemos tenido una escuela muy dura en los últimos años, que es la aparición de enfermedades emergentes, en el cual, digamos, lo que es la vigilancia activa y la prevención de enfermedades debe ser un norte permanente. O sea, creo que no podemos pensar en el estudiar esas enfermedades cuando nos surgen. O sea, tenemos que intentar tener una visión más proactiva en el tema de visualizar
la emergencia de estas enfermedades. El cuarto tema, ¿verdad? Que también me parece que es muy evidente y es un tema muy palpable, es el tema de la resistencia a los antimicrobianos. Se hace más común el tema específicamente de los antibióticos, pero sabemos que ese es un tema que trasciende las bacterias y está en parásitos, hongos, virus. Pero en sí, tal vez llamar la atención sobre la necesidad de visualizar como un problema, ni siquiera futuro, es un problema presente, que es, ¿verdad?, el uso excesivo, tanto en medicina humana, en veterinaria, como en la parte agrícola, de antibióticos, y eso ha provocado el aumento de bacterias resistentes. Entonces, la prevención, ¿verdad?, y el riesgo de transmisión de bacterias resistentes definitivamente es un tema actual, pero que va a estar presente para los próximos 10 años. Este es un tema que me parece muy importante. No hice hipótesis respecto a eso porque tenemos una panelista muy experta en este tema que posiblemente nos va a hablar sobre esto, pero definitivamente en el futuro tenemos que visualizar para salud pública el tema de la inocuidad de los alimentos como un tema central, ¿verdad? Y aquí hay un tema principal, es el tema de garantizarlos, ¿verdad? Y cómo estudiar esta área para mantener la inocuidad de los alimentos para el futuro. Entonces aquí voy a plantear cuáles son, con base en estos temas, qué es lo que pienso yo que podría ser lo que la escuela de veterinaria debería pensar en torno a estos temas. Entonces, el primero sería definitivamente desarrollar investigaciones de tipo multidisciplinario y colaborativo que involucren el sector veterinario, humano, silvestre y la cooperación nacional e internacional. Yo creo que cada vez que tenemos una idea, tenemos que pensar que esa idea tenemos que desarrollarla de esta forma, no solo de forma multidisciplinaria y colaborativa, sino pensando en cooperadores nacionales e internacionales, para siempre tener visiones de diferentes profesionales por la necesidad de, digamos, de estudiar los temas desde el punto de vista de una salud. El segundo tema, creo que ya me lo mencioné brevemente, es la escuela deberá hacer vigilancia sanitaria activa y caracterización de patógenos de vida silvestre, animales productivos para hacer detección temprana y prevenir enfermedades emergentes. Y aquí tal vez lo debe haber planteado como una hipótesis adicional, que es visualizar la necesidad de tener un laboratorio de bioseguridad tipo 3, porque muchas de estas cosas que quisiéramos buscar, y lamentablemente no tenemos las condiciones de infraestructura para poder estudiarlas, pero sí quiero llamar la atención sobre el tema de hacer una vigilancia activa, y no solo vigilarlas, sino, digamos, tener un plan de cómo caracterizar estas bacterias para entenderlas, ¿verdad? No de forma pasiva, sino de forma activa. La tercera es la necesidad de desarrollar tecnologías y herramientas de diagnóstico más rápidas, precisas y eficientes para la detección de enfermedades de animales zoonóticas. Y esta está un poco ligada con la anterior. Nosotros tenemos una capacidad de diagnóstico establecida, muy importante, y un historial para hacerlas, pero eso es una búsqueda constante. Creo que tenemos que tener como en mente la visión de mantener esta búsqueda de herramientas de diagnóstico de forma permanente. Y para eso probablemente tenemos que tener adquisición de ciertos equipos, mantener una capacitación activa, pero la búsqueda de diagnósticos eficientes siempre tiene que ser una visión, o sea, a futuro, no pensar que lo que ya hacemos es suficiente y que con eso lo podemos lograr. El cuarto, y eso es algo que me parece que no tenemos actualmente, pero que sí considero necesario, es desarrollar un laboratorio equipado con metodologías para vigilar resistencia y detectar mecanismos de resistencia circulantes. Pienso que la escuela tiene que visualizar dentro de los próximos 10 años generar un espacio, no solo con el personal, sino con las metodologías y los equipos necesarios para nosotros ser líderes en la vigilancia y detección de resistencia a antibióticos. Y creo que podemos ser una escuela líder en este tema, y eso es algo que el país ocupa, no solo la escuela. Y por último, que es algo que es como colateral a todo lo que les he mencionado, pienso que tenemos que también dirigir esfuerzos para desarrollar capacidad humana e infraestructura para análisis bioinformáticos y manejo de Big Data.
por ejemplo, la genómica o la metagenómica o el estudio de microbioma. O sea, tenemos una limitación en la escuela, no solo de capacidad de conocimiento, sino de infraestructura física, de equipos de computación para poder manejar grandes cantidades de datos, porque la única forma de poder hacer una vigilancia y bueno, hay algo que no mencioné, pero estoy seguro que el doctor Romero lo va a mencionar, que tiene que ver con, obviamente, la epidemiología cumple un rol esencial en esto, pero el manejo de datos grandes es algo que no tenemos la infraestructura y probablemente la capacidad humana para poder hacerlo. Entonces, tenemos que visualizar dentro de la investigación a futuro la capacidad para hacer análisis bioinformáticos pesados y el manejo de datos. Y lo último, que eso es algo que lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina, es incursionar en el uso de inteligencia artificial para el análisis de datos médicos, identificación de patrones y predicción de enfermedades. Creo que es algo que no estamos todavía preparados y capacitados, pero tenemos que incorporar definitivamente dentro de la visión de investigación para el futuro, incorporar dentro de nuestras ideas de trabajo el uso de la inteligencia artificial. Esta sería mi última diapositiva. Muchas gracias. A usted las gracias, doctor. Muchísimas gracias con el planeamiento del tiempo también. Ahora pasamos al doctor Enrique Pérez. Hola, ¿qué tal? 2 segundos para compartir mi presentación con ustedes. In progress. Andrea, ¿me confirmas si se ve bien? No, señor. No veo su pantalla, doctor. Ah, está compartida. Déjame ver. Voy a ver con la compañera Katia, porque ella es la anfitriona. Enrique Voy a Pérez. probar. Pero a los tres puntitos. Sí, pero ¿por qué? Y tiene que darle donde dice algo to... No, no está. Tiene todos los... ¿Ahora? A ver, no, tiene todos los permisos, don Enrique. Bueno, ustedes la tienen. Si quieren la pasan ustedes, así no perdemos tiempo. Ok, ¿qué hacemos? Si no, vamos a pasar horas dando vueltas viendo a ver por qué no la... Voy a probar de nuevo si quieren. Ok. Entonces, ¿qué hacemos? No, Share screen. Desktop. Share. Ya, en teoría puede. Pero lo puede hacer con host. Como con host. Lo puedo hacer con host. Le pongo con host. Sí, sí. Yes. Entonces. Don Enrique, le estoy haciendo con host. Ahí está. Ya. Listo, doctor, ya vemos su pantalla. Y ahí ven la presentación, ¿sí? Excelente, sí. Ahí tenés entonces 20 minutos. Faltando 5 minutos, yo doy un aviso. Listo. Obrigado, Andrea. Gracias. Bueno, primero que todo, un gran agradecimiento y felicitaciones al doctor Capella por realmente haber montado esta iniciativa y a todo el equipo, por supuesto, de la Escuela Veterinaria, en particular a Carlos y a Andrea y al equipo en general que está trabajando en esto.
Tal como imaginé y hablaba con Carlos en la preparación de esto, iba a haber muchas sobreposiciones. Poco probable que estos 5 panelistas no hablemos de lo mismo. Entonces, totalmente de acuerdo con lo que acaba de presentar Elías, y van a ver que mucho de lo que voy a comentar se sobrepone un poco en lo que él dice. Tal vez yo lo pongo en una forma diferente, pero básicamente los conceptos son los mismos: el trabajo en una salud, en biodiversidad, en enfermedades emergentes, en resistencia antimicrobiana y en el cuidado de alimentos. Básicamente son temas puntuales que hay que llevar adelante en esta parte de investigación. Yo lo que quería un poco, tal vez dar dos partes de contexto, una parte en salud pública y prospección y otra ya directamente en el tema. Voy a hacerlo relativamente rápido, pero esta parte de salud pública, yo sí quería ser claro que hay muchas áreas en la salud pública, ¿no? Y que dentro de este proceso tenemos que tener claridad en la cual vamos a focalizarnos dentro de una escuela veterinaria y cuál es nuestro papel dentro de la escuela veterinaria, porque si hablamos de salud pública y hablamos de impacto en salud pública, yo inmediatamente pensaría en enfermedades crónicas no transmisibles, porque son realmente las que están afectando y matando a una gran cantidad de la población. Pero no es que no podamos tocar esto, podemos trabajar en estas áreas, pero yo creo que mucho de lo que mencionaba Elías es un poco más en lo que tenemos que focalizarnos, ¿no? Y en particular en la parte de enfermedades infecciosas, tal y como lo propone el panel. El otro aspecto que creo importante es poder tener claro los aspectos de prospección, ¿no? O sea, porque este es un ejercicio que de una u otra forma puede también, es una excelente idea ir hacia adelante, pensar en lo que queremos ver, pero muchas veces hay que también tener mucha claridad con respecto a los supuestos y qué es lo que tenemos, y tener un buen diagnóstico de lo que tenemos antes de iniciar la prospección hacia donde queremos ir, ¿no? Porque el manejo de estos supuestos creo que son básicos en términos de hacer una buena prospección. Y de ahí viene el tema, ¿no? Si ustedes recuerdan, prospección viene en realidad de geología. O sea, era lo que hacían el estudio de rocas para ver si realmente eran terrenos, por ejemplo, aptos para explotación petrolífica, ¿no? Entonces, y luego fue aplicado en muchas otras áreas, incluyendo las nuestras. Pero es importante eso, ¿no? Es importante realmente tener claridad en lo que tenemos antes de arrancar, ¿no? Y creo que otros de los panelistas de ayer creo que les mencionaron un poco estas ideas. ¿Cómo construí esto? Las tablas que van a ver a continuación y tienen esta lógica, ¿no? Y es un poco también lo que hablaba ahora Elías. O sea, tenemos que tener muy buena claridad de poder detectar, de poder vigilar adecuadamente cuáles son los temas relevantes, qué es lo que tenemos que realmente investigar para poder tener un impacto en la sociedad, que es lo que realmente, en el bienestar de la sociedad, que es realmente lo que nos interesa y es nuestro fin último, ¿no? Todo esto implica entonces buenos sistemas de detección, buenos sistemas de verificación. O sea, los equipos de inteligencia de la escuela realmente viendo, sí, este es el tema que voy a escoger y es el tema que voy a llevar adelante. Cuando les hablo de evaluación de riesgo, no les estoy hablando de la evaluación de riesgo típica, sino evaluación de riesgo del proyecto en sí. O sea, realmente si lo podemos llevar adelante o no para evitar frustraciones, ¿no? Esto implica toda una evaluación incluso institucional de la capacidad de llevar adelante un proyecto, de la búsqueda de socios y si esos socios son relevantes o no al tema y si estamos escogiendo los mejores socios, etcétera, ¿no? Entonces, este proceso de evaluación de riesgo del proyecto en sí creo que es fundamental y es algo que no deberíamos olvidar. Obviamente hacer la investigación y el informe final, ya sea o los artículos, ¿no? Y aquí entro en mis tres, si llamamos hipótesis prospectivas, y la primera es un poco ligado a lo que también mencionaba Elías en la parte de vigilancia. Yo lo estructuro un poco diferente en términos de que la escuela tiene que contar con la capacidad de mejorar su inteligencia epidemiológica sobre las enfermedades epidémicas para guiar sobre futuras amenazas, ¿no? O sea, realmente ir adelante. Y para eso existen muchos instrumentos. Yo les estoy mencionando uno ahí, que es el Epidemic Intelligence of Open Sources,
que es una iniciativa que manejamos desde la OMS hace unos 4 años atrás, comenzamos y actualmente está consolidada. Se utiliza incluso ahora ya por FAO, se utiliza por la OIE. O sea, realmente es una herramienta que puede ser beneficiosa porque nos va a permitir ampliar el concepto o las fuentes de vigilancia. Normalmente, ¿qué hacemos? Buscamos pacientes, los casos que llegan a los servicios de salud, buscamos los hospitalizados, buscamos el diagnóstico, tenemos diagnóstico de laboratorio, incluyendo dentro de esto secuenciación genómica, etcétera. Estimados de morbilidad y mortalidad, ¿no? Para poder determinar si esta enfermedad es más relevante que la otra en términos de hacer la investigación. Pero si todo esto lo podemos realmente combinar con la detección de señales, y aquí cuando hablo esta parte de señales, es señales que nos indiquen posibles eventos que estén ocurriendo, ¿no? Y normalmente eso se consigue con información no estructurada. O sea, estamos muy acostumbrados a tener información estructurada como un case list de pacientes afectados por X enfermedad o X síntomas, y de ahí en adelante partimos hacia generar hipótesis. Pero existen posibilidades de tener señales en eventos de salud pública que no están realmente estructurados, están en línea, se pueden utilizar canales de redes sociales para poder determinar. Hay muy buenos ejemplos en esto. En influenza, por ejemplo, Estados Unidos generó todo un trabajo en el cual se monitoreaba a través de Google la compra de medicamentos asociados con síntomas de influenza, y esto les generaba hotspots en diferentes áreas donde había mayor compra de ese producto, ¿no? Y eso realmente llevaba a investigar los casos de influenza en esa región. También hay un montón de información que viene de otros sectores, como salud animal, obviamente, salud ocupacional. Mencionaba ahora Elías toda la parte del ecosistema, y yo lo quisiera agrandar a la parte de biodiversidad. Es claramente demostrado que la pérdida de biodiversidad... César, dígale a Denis que yo en la mañana. Está muy claro que la parte de biodiversidad, la pérdida de la biodiversidad está muy asociada con las enfermedades emergentes y la aparición de enfermedades emergentes, ¿no? Obviamente la notificación de casos desde la comunidad, eso lo vimos por ejemplo en Haití durante el terremoto anterior, no y el caso y cólera, y los casos de cólera, el brote de cólera en Haití hace unos 10 años atrás, casi cuando ocurrió el primer brote. La detección fue a través de la comunidad y fue a través de informes de diarreas que la comunidad estaba teniendo, que llevaron a la investigación y la detección de cólera en esos lugares. Entonces, esas notificaciones comunitarias son importantes. La escuela tiene en este momento acceso a diferentes comunidades con las cuales, creo yo, sigue trabajando en los programas de salud de datos, y eso puede ser una muy buena fuente de información. Obviamente, datos geoespaciales. La parte de movilidad en teléfonos móviles, en teléfonos, es algo que funciona muy bien. Lo usamos durante la pandemia, cuando veíamos movimientos de muchas personas de diferentes lugares, podíamos hasta cierto punto pensar, y eran zonas en las cuales, por ejemplo, no había una buena vacunación. Ya advertíamos a las autoridades de salud que posiblemente se les podría desatar un brote, y que mejoraran la parte de diagnóstico para detección temprana, aislamiento, cuarentena, etcétera. O sea, ustedes conocen todo el procedimiento que se usaba, pero a través de telefonía móvil y asociación con los proveedores de telefonía móvil es algo que se puede trabajar. Y obviamente crowdsourcing, o sea, crowdsourcing a varios niveles. Existen una gran cantidad de datos públicos que se pueden utilizar y nos pueden dar indicios y trabajos importantes. El siguiente aspecto es, también lo mencionaba Carlos con respecto a la parte de vigilancia, de diagnóstico, y yo nada más lo pongo un poco más, digamos, focalizado en términos de contar con una plataforma genómica y de bioinformática, pero que a su vez no es solo tener la plataforma adecuada, sino que tengan la asociación con los actuales socios que trabajan en esto para el intercambio de información. Relabra en resistencia antimicrobiana, RELDA en enfermedades transmitidas por vectores, Covigen en la parte de SARS-CoV-2,
PulseNet, América Latina y el Caribe en la parte inocuidad de alimentos. Todas esas redes trabajan con genómica en este momento y es importante tener esa asociación con estas redes para realmente fortalecer lo que la escuela veterinaria pueda tener. Bueno, ahí tienen un poco la justificación de esto, es ampliar, digamos, el uso de la genómica en salud pública y básicamente también, lo mencionaba Elías, es para apoyar la vigilancia, particularmente la detección de brotes en enfermedades infecciosas. Es importante también la utilización de la genómica en términos de una salud, ¿no? Y los estudios de enfermedades, también en enfermedades no transmisibles, se trabaja mucho en vectores, se trabaja un montón, en estudios transversales, incluso en salud animal y medio ambiente. Entonces, realmente el involucrar una buena plataforma genómica en aspectos de una salud es fundamental, ¿no? Y ahí tienen un poco el beneficio, ¿no? Es realizar esos estudios en términos de enfermedades infecciosas. Fue un ejemplo excelente y sigue siendo un ejemplo excelente en SARS-CoV-2. Ver las variantes y subvariantes y cómo estas se mueven, evaluarlas contra la inmunidad, evaluarlas contra la capacidad de protección de las vacunas, es algo que se puede hacer con la parte de genómica y ustedes lo conocen. Todo lo de resistencia antimicrobiana que va hacia ahí, en este momento el trabajo en genómica y resistencia antimicrobiana y Relabra y PulseNet para América Latina trabajan en eso y es importante la asociación. Y obviamente todo lo que mencionaron también en términos de genómica, metagenómica, gestión y procesamiento y almacenamiento de datos. Y esto no se obtiene sin una buena capacidad bioinformática. Y eso es algo que tienen que pensarlo y pensarse desde un inicio para llevarlo bien. Y finalmente, si tenemos la detección, tenemos la capacidad diagnóstica, lo que tenemos que tener es la capacidad de hacer un buen análisis. Y para esto creo yo que es contar con un verdadero centro de epidemiología digital. O sea, un verdadero centro que ustedes tienen gente excelente en análisis de datos, saben trabajar con softwares muy robustos, pero sí creo que se puede ampliar a trabajar con datos más completos y mejor contextualizados, ¿no? Y para esto existe una cantidad enorme de datos digitales que se pueden utilizar. Por ejemplo, nosotros lo trabajamos usando aprendizaje automático e inteligencia artificial, por ejemplo, en fiebre amarilla, en el cual montamos un algoritmo muy interesante en términos de fiebre amarilla para poder prever, dadas las características ecológicas, presencia de primates no humanos, presencia de los vectores, condiciones del ambiente en términos de precipitación, temperatura, humedad, que daban el ambiente adecuado para los vectores, la cantidad de vectores selváticos que existían, uniendo todos esos procesos y obviamente la población humana y la cobertura de vacunación que había, pudimos hacer, utilizando un algoritmo de inteligencia artificial, prever a dónde iban a haber brotes en Brasil y funcionó muy bien. Es un trabajo que se puede hacer y que se puede trabajar, pero para eso se necesita todo un equipo y toda una plataforma, digamos, o un centro trabajando en epidemiología digital. Esto les va a permitir contextualizar la información. Entonces, realmente es muy frustrante cuando uno termina un análisis y no tiene el contexto para poder entender qué es lo que los números me están diciendo. Y en este sentido, yo creo que el tener un centro de epidemiología digital les puede ayudar muchísimo. Existen varios trabajando en el mundo. Yo les puse el ejemplo de Health Map ahí abajo, pero una universidad, un centro académico puede desarrollar un muy buen prototipo y hacérselos conocer a los ministerios de salud o a los ministerios de agricultura y con ello realmente hacer una muy buena contribución. Voy parando por aquí y básicamente con estas palabras de precaución, y lo decía al principio, ¿no? Esto es un verdadero desafío hacer estos análisis. Por dos razones. Una, podemos estar equivocadísimos y nos brinca la liebre por otro lado, ¿no? Estamos haciéndolo basado en lo que conocemos y el conocimiento actual. Pero también puede ser muy obvio lo que estamos diciendo, es algo a lo cual íbamos a llegar de una u otra forma. Pero en particular, yo creo que es importante conocer nuestras capacidades iniciales, saber lo que tenemos en la escuela y luego realmente poder determinar hacia dónde queremos ir. Paro por ahí. Muchísimas gracias.
Qué cálculo, le faltaban 4 segundos. Muchísimas gracias, doctor. Ahora pasamos la palabra al doctor Juan José Romero. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Bueno, primero creo que ahí estoy compartiendo, ¿verdad? Voy a dejarlo así porque viera que yo soy bastante chapita con el asunto de compartir la pantalla completa. Entonces, ahí ya están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí. Ok. Correcto. Bueno, yo primero que todo, pues para mí es un honor compartir panel con gente que la tiene tan clara en este tema, y como decía Enrique, creo que vamos a coincidir en muchas cosas, diciéndolas tal vez de algunas formas diferentes. Es muy interesante la perspectiva que nos presenta el doctor Pérez, perdón, que nos presenta el doctor Pérez con respecto a cómo se pueden visibilizar las cosas o visualizar las cosas desde fuera. Tal vez yo voy a irme a las cosas que podrían ser más evidentes o las de más fácil salida, pero que de alguna forma están orientadas a lo que nos presentaron Elías y Enrique. En primer lugar, creo que todos estamos pensando en One Health y es como digamos, el punto en el que todos vamos a coincidir de que tenemos mucho que hacer. Creo que Enrique nos planteaba un escenario muy interesante, y es trabajar directamente con la gente de salud humana, porque a la hora de la hora creo que si nos quedamos mucho en la visión del trabajo desde la zoonosis sin tener esa comunicación con nuestros socios que están trabajando la salud humana, pues tampoco vamos a tener mayor impacto. Y el ejemplo que acaba de presentar al final de fiebre amarilla, creo que resume muy bien este gráfico esta figura que estamos viendo ahí, de cómo el manejo de información de distintos aspectos redundan en modelos explicativos o eventualmente predictivos de hacia dónde puede ir una enfermedad como fiebre amarilla, por decir algo. Pero bueno, todo One Health como que resulta ser digamos, lo evidente hacia donde queremos ir. Y datos que se nos han venido presentando desde hace bastantes años, desde hace ya varios años, de la importancia de las enfermedades zoonóticas, de las enfermedades transmitidas por alimentos, y también podríamos sumarle a esto toda la epidemia o la pandemia que tenemos de enfermedades producidas, o de muertes inclusive producidas por las resistencias a los antimicrobianos. Quise traer el ejemplo de COVID-19 porque, de alguna manera nos vino a poner sobre la palestra el hecho de que definitivamente tenemos un rol como médicos veterinarios fundamental. Generalmente vemos como el asunto de que la zoonosis muy en lo local, pero resulta que pudimos observar cómo el rol de los médicos veterinarios y de la medicina veterinaria en términos generales sobre el tema de la pandemia por la COVID-19 pone muy vamos a ver, pone muy en boga, pone en evidencia el rol fundamental que desde la medicina veterinaria se puede desempeñar en un tema como una zoonosis, trabajando desde el origen, específicamente desde el ambiente silvestre, trabajando la investigación con los hospedadores definitivos, haciendo investigación en los distintos tipos de virus, en los mecanismos de transmisión, de sobrevivencia, etcétera, etcétera. ¿Ok?
Y bueno, y esto es una cosa ya muy reciente. Esto es básicamente influenza aviar y es una situación que ahorita se nos está presentando en Costa Rica y que de una u otra manera también viene a poner sobre el tapete el rol fundamental de lo que es la medicina veterinaria en la seguridad alimentaria, pensando en la influencia que esto tiene sobre tener a disposición proteína de origen animal de buena calidad a un precio accesible, porque ya estamos viendo lo que ocurre con el precio de los productos de la avícolas a nivel mundial, producto en buena parte de los efectos que está teniendo la influenza aviar, pero también los posibles efectos que podría tener esto desde el punto de vista de una zoonosis, que siendo que hasta el momento estos virus influenza todavía no han logrado pegar un salto eficiente hacia las personas y entre las personas, pues siendo virus influenza uno no sabe en qué momento se puede desatar la torta. Entonces, también hay que tenerlo por ahí presente. Entonces, con esto nada más como una pequeña introducción, yo propongo 5 hipótesis de futuro y yo proponía, pensando en este crowdsourcing que decía Enrique, o digamos, esta colaboración multilateral, o por llamarlo de alguna manera, pensaba que eventualmente la Escuela de Medicina Veterinaria podría ser un centro colaborador para OPS en investigación de agentes zoonóticos, especialmente en zonas tropicales, aprovechando, aprovechando las condiciones que tenemos por estar en un país tropical, por tener, digamos, conocimiento. O sea, tenemos personal capacitado con conocimiento, tenemos algún tipo de infraestructura que ya digamos que ya puede servir, entendiendo que necesitamos extenderla, pero que mucha de esta extensión podría ser propia o podría ser aprovechando, como lo voy a mencionar dentro de un ratito, las redes de colaboración que tenemos, porque yo podría decir que no necesitamos, o sea, podríamos no necesitar un laboratorio de seguridad 3 si tenemos uno cruzando el río, o si lo tenemos más o menos cerca de aquí, o tal vez sí, habría que valorar para qué sí y por qué sí necesitáramos eso. Pero bueno, si fuera que lo necesitáramos, tal vez el hecho de tener un rol como de un centro colaborador podría facilitar la consecución de no solo de los fondos para construir la infraestructura, sino también la capacitación y todas estas cosas que esto podría seguir, ¿verdad? Que necesitaríamos. Otra hipótesis es que sería sería un referente nacional, regional centroamericano en la resistencia con respecto a los antimicrobianos. De nuevo, creo que tenemos capacidades, pero esas capacidades no tenemos que verlas nada más como las que tenemos en la Escuela de Medicina Veterinaria porque el OENDI o porque Elías saben del tema, trabajan en el tema, sino por sus redes de colaboración, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Entonces, aprovecharnos de todo eso de manera tal que se pueda trabajar siempre de manera articulada. Yo siempre pienso que aquí el asunto es ver hacia afuera para conseguir lo que nosotros no tenemos desde adentro, pero entendiendo que cada vez tenemos que ir ofreciendo más a los de afuera con respecto a lo poco que tenemos adentro, pero que tenemos que irlo mejorando.
También otra hipótesis es que la escuela veterinaria será un centro de apoyo diagnóstico de peligros que afecten la inocuidad de alimentos, como ya se ha venido haciendo, probablemente trabajando de una manera, vamos a decir, más, más fuerte y también más articulada, no necesariamente porque sea una investigación de una persona o de un grupo, sino más bien de un consorcio que esté interesado en esto, eventualmente, vamos a ver, investigación contratada, de manera tal que los escasísimos recursos que tenemos ahorita se puedan subsanar por medio de este tipo de acercamientos con convenios público-públicos o público-privados, alianzas público-público, públicas-privadas que estén orientadas a esto, entendiendo que en el INCIENSA tenemos gente muy capacitada en esto, que en la Universidad de Costa Rica tenemos, que probablemente en el tecnológico podamos echar mano de esto, en las universidades del sistema CONARE y por qué no, tal vez inclusive en otro tipo de centros. Otra hipótesis es que pensando en esa investigación al 2033, no está solo lo que la Escuela de Medicina Veterinaria pueda hacer, sino o sea, por la Escuela de Medicina Veterinaria y desde la Escuela de Medicina Veterinaria, sino también lo que pueda aportar al resto de Costa Rica y a la región centroamericana o inclusive más allá en el fortalecimiento de las capacidades instaladas en recurso humano, en capacitación, para trabajar en lo que les he venido mencionando previamente. Entonces necesitamos un centro de posgrado, un programa de posgrado con programas de maestría que sean lo suficientemente fuertes para colaborar con esto. Eventualmente digamos, la maestría de epidemiología tenga que virar mucho o tener un viraje importante hacia esto que mencionaba, por ejemplo, el doctor Pérez, o la maestría en enfermedades tropicales probablemente tenga que ir hacia allá, o en la de menos tengamos la necesidad y la posibilidad de trabajar un poco en temas de bioinformática, incorporar, por ejemplo, la bioinformática y trabajar en temas como esos. Y finalmente, ya digamos que hipótesis un poco más instrumentales que tiene que ver con lograr que se desarrolle investigación por medio de tesis de grado y de posgrado. ¿Por qué pensé en algo tan terrenal como ponerle números a las investigaciones y no necesariamente, digamos, a la profundidad o cosas por el estilo? Bueno, es que no es un secreto para nadie que hemos ido perdiendo terreno en esto de las investigaciones que se realizan a nivel de grado. Especialmente en el posgrado se realizan bastantes más que tienen que ver con el tema de salud pública. Prácticamente todos tienen que ver con salud pública, ya sea desde las ciencias básicas hasta las aplicadas, pero creo que necesitamos hacer más investigación de mayor calidad, y digamos que tenga mayor impacto. Y finalmente, bueno, ¿qué variables creo yo que inciden? Y aquí es donde comienza, no sé, tal vez el cable a tierra o las aspiraciones o el quejese aquí. Tenemos terribles problemas de burocracia universitaria, terribles, horrorosas. La burocracia es excesiva, abusiva, extenuante, innecesaria y desestimulante. Y creo que ustedes podrían ponerle una serie de adjetivos calificativos y algunos peyorativos probablemente, lo que hace que, por ejemplo, lo que deberían de ser oficinas de colaboración más bien sean de
obstrucción. Y entonces a veces, y ustedes no me van a dejar mentir, oficinas como la OTBE o la AICE, en lugar de colaborar, más bien embarriarla en la cancha, no porque quizás no quieran colaborar, sino porque en la de menos o sea, hay un enmarañado sistema burocrático terrible. Hay una escasez de recursos humanos. Yo cuando escuchaba a Enrique, yo decía, demonios, esto Permiso, está muy... doctor. Faltan Sí. nada más 5 minutos. No, ya voy a terminar, gracias. Ok, ok, gracias. Entonces, yo decía, esto está muy lindo. Y por supuesto que yo decía, estaría muy lindo si el doctor Pérez volviera a tener una oficina. Es más, yo le doy mi oficina para que se venga a trabajar aquí con nosotros. Lamentablemente no le puedo dar mi salario, pero sería muy bonito porque el recurso humano eh, es muy escaso y ayer lo vimos en el panel de ayer, ¿verdad? Somos literalmente 4 gatos haciendo las pocas cosas que podemos hacer. Por eso es que tenemos que extender las redes para ampliar con otros lo que nosotros no podemos hacer. Hay escasez de infraestructura, de equipos y de materiales. Cada vez el presupuesto es menor, insisto. Entonces, no estoy diciendo que eso es una limitante, sino que es una condición que nos obliga a salir a buscar. Sí, bueno, hay dificultad para salir a buscar, digamos, para ir a congresos, a cursos o para pagar publicaciones. Hay poco interés en las nuevas generaciones por la investigación. Eso es un hecho también. Entonces, hay poca investigación de grado, hay poca investigación de grado. Y en las maestrías cada vez se propugna más por las maestrías profesionales y menos por las maestrías académicas. Y esto es una cuestión de oferta y demanda y no podemos estar ofertando cosas que no se demandan. Y esa es una triste realidad. La otra es, y aquí esto sí es una crítica muy a lo interno de la escuela de veterinaria y de la misma universidad, creamos estancos y no nos relacionamos. Yo no sé qué hace mi vecino, yo no, digamos, los proyectos colaborativos entre nosotros surgen más por una necesidad así extrema que por una relación natural. Entonces, eso hace que muchas veces se desaprovechen recursos para proyectos de investigación o para programas, que no tengamos suficientes cosas que ofrecer en general a socios, porque desconocemos qué hace el otro o qué me puede ofrecer el otro. Entonces, digamos que eso podría ser una situación. Y dentro de las variables externas, creo que tenemos terribles problemas en diplomacia científica. Eh, no somos buenos relacionándonos con el resto del mundo. Desconocemos en dónde están los recursos, desconocemos cómo salir a buscar recursos. Casi siempre estamos esperando a que nos lleguen. Especialmente, digamos, los investigadores jóvenes, pues pienso que es cuestión de que vayan logrando el entrenamiento, pero en general somos malos para esto. Nos falta capacidad en la consecución de recursos externos, ya sea tangibles o intangibles, insisto. Muy probablemente, bueno, sí, muy probablemente yo no necesite tener aquí a todos los bioinformáticos del mundo, pero probablemente Marcela, que es la que trabaja en bioinformática, tiene una red suficiente como para que podamos trabajar juntos y haya un trabajo muchísimo más robusto en un tema como ese, en el que tenemos solo una persona dedicada a un tiempo muy parcial de su tiempo. Tenemos problemas en la gestión de los recursos externos, o sea, el manejo de los fondos. A veces, insisto, las oportunidades se transforman en dificultades y finalmente estamos muy aislados. Estamos muy aislados del resto del mundo. Estamos esperando, perdón, que nos lleguen a buscar.
y entonces se pierden oportunidades. Tenemos gente muy valiosa, egresados nuestros de la escuela de veterinaria que trabajan en centros, en laboratorios, en universidades, en institutos fuera de nuestro país, egresados de la escuela o egresados del posgrado, un posgrado con 30 años de historia, y resulta que perdemos esas oportunidades, y creo que no estaría mal echarle ojo a toda esta gente que ha estado con nosotros, que nos conoce y que podría extender nuestros alcances. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Seguimos entonces con la doctora Gaby Dols. Buenos días, ¿ven la presentación? Sí, señora, sí. Sí, ok, perfecto. Ok, yo estoy de acuerdo con todo lo que han hablado Elías, Enrique y Jotas, ¿verdad? También lo vamos a, seguro es repetido, pero he visto otra visión, la visión romántica, lo que dijo ayer Jotas. Yo soy muy positivista y romántica, y bueno, me dijeron que el objetivo era identificar principales enfermedades infecciosas. Yo creo que no es las principales enfermedades infecciosas, ya lo dijimos, ¿verdad? Deben de ser todas las enfermedades infecciosas. No podemos predecir cuáles van a ser principales y cuáles no van a ser importantes, pero sí, ustedes ven a la salud de los animales de producción, fauna silvestre, especies menores y la salud humana. Vamos a ver, voy a pasarla. Vamos a ver si puedo pasarlo de... Vamos aquí. Disculpen tampoco. Entonces yo me puse a pensar un poquito cuáles son los retos de nuestra escuela de medicina veterinaria, porque ya les dije ayer, no es solo ver qué es lo que podemos o lo que deberíamos de hacer, sino ver también nuestro entorno de país, ¿verdad? Lo bonito es que la medicina veterinaria es, podemos trabajar en medicina humana, podemos trabajar en microbiología, podemos trabajar en zootecnia, es decir, es una gama amplia en tecnología de alimentos, la seguridad alimentaria. Ustedes ven, ¿verdad? Al principio, cuando hace 40 años yo estudié veterinaria, como todos que empezamos, era para curar animales, ¿verdad? Generalmente queríamos perros, gatos, ¿verdad? O como decía Enrique ayer, ¿verdad? Eran sobre todo los animales de producción los que eran importantes, ¿verdad? Y ya los animales de producción ya no solo son bovinos, cerdos, también son aves, peces, ¿verdad? Y ahí va, va insectos tal vez en un futuro, ¿verdad? En las pequeñas especies, antes, hace 40 años, todos tenían perros, ¿verdad? Casi no se veían gatos, ahora se ven gatos, se ven animales exóticos, los hámsters. En Alemania ya la gente pasó a exóticos, a reptiles, tener reptiles como mascotas, ¿verdad? Los equinos, que aquí se usan más para, bueno, trabajo y también para equitación, ¿verdad? Pero, y la vida silvestre que tenemos, la biodiversidad, todos ellos, bueno, Elías y Enrique y Jotas han hablado sobre eso, ¿verdad? Tenemos una gran cantidad de biodiversidad, y la salud animal es nuestra principal tarea. Después de eso, en Alemania, la seguridad alimentaria es lo más importante, ¿verdad? Cuando uno estudia veterinaria, los últimos 3 años es la seguridad alimentaria, ¿verdad? Tecnología de alimentos. Yo siempre les comento que hay que saber cómo se hace la mortadela, revisar huevos, leches, todo eso es tarea de los veterinarios en Alemania, que tienen una importancia tremenda en todo lo que es la seguridad alimentaria, ¿verdad? Lo que hablamos ayer, proteína para todas, que sea de buena calidad, sin residuos, sin hormonas, sin antibióticos, ¿verdad? Ni agentes infecciosos, los parásitos o priones, ¿verdad? La producción animal, ayer lo hablamos, ¿verdad? Que nosotros tenemos que tener una producción amigable con las especies, con el ambiente, la rentabilidad para el productor también, ¿verdad? Entonces, en Alemania también ya venden carne de cerdo, ¿verdad? De los cerdos que viven libres en pastoreo, duran más tiempo, son más caros, cuestan el doble, pero la gente empieza a invertir. Entonces, y nosotros la salud pública, ¿verdad? Que ahora es lo más importante, que cuando nosotros empezamos a investigar en virus, ¿verdad? Nosotros siempre nos dedicábamos a buscar agentes infecciosos en bovinos, agentes infecciosos en
en cerdos, en aves, y nos dimos cuenta que cuando empezamos a trabajar con agentes zoonóticos, de repente sí nos pagaban en los proyectos de investigación. Y bueno, esto se ha vuelto muy importante ahora por la globalización, deforestación, cambio climático, ustedes saben, ¿verdad? Entonces, la importancia de nosotros veterinarios en el sector público, ¿verdad? Para predecir, detectar, diagnosticar, controlar, investigar y educar, ¿verdad? A las personas. Hasta en Alemania un veterinario estaba dentro también del grupo de los de COVID, ¿verdad? Un compañero de nosotros, de nuestra universidad. Conocer los ciclos urbanos, ciclos silvestres, en realidad los veterinarios somos los que manejamos toda ese know-how. ¿Por qué? Porque los médicos siempre se han dedicado, por lo menos, a estudiar las enfermedades o la clínica, no estudian, no investigan, ¿verdad? No son más clínicos. Los microbiólogos sí son de investigación aquí en Costa Rica, ¿verdad? Pero no falta la parte clínica y nosotros tenemos eso, la parte clínica y la parte de investigación. También me parece que somos muy importantes, por lo menos en Alemania, los veterinarios contribuyen al sector privado para trabajar en las compañías farmacéuticas para diagnosticar, investigar, producir kits, vacunas, medicamentos, ¿verdad? Y después también, de lo último, la importancia del uso de animales ahora también en la medicina y la psicología, ¿verdad? Que hay hipoterapia y ya la gente no quiere tener hijos, sino que tiene perrijos, gatijos. Entonces ustedes ven que tenemos muchos retos y muchos lugares donde poder trabajar y donde puedan insertarse nuestros estudiantes, que es tal vez lo más importante que quiero decir. Entonces también vi un poquito las variables, ¿verdad? Que inciden y son las mismas que hay en producción animal, ¿verdad? Es lo que dijimos, tenemos que tener buena infraestructura, laboratorios, ojalá de alta seguridad, ¿verdad? Del nivel 3, y tener buenos académicos, ¿verdad? Y buen apoyo administrativo, porque ¿qué hacemos con todo el mejor equipo si no tenemos trabajo o gente que trabaja con pasión, gente que trabaja con ganas en investigación, ¿verdad? Lo que nos está matando son las leyes y los reglamentos, ¿verdad? El CONIS, CONAGEBIO, que no tenemos apoyo en la escuela sí tenemos asistentes muy buenos, excelentes, pero no tenemos secretarias que nos ayudan en todo en todos los problemas de las leyes, reglamentos, CONIS, CONAGEBIO, el SICOP, las compras. Ahora tenemos que hacer hasta nosotros las compras, ¿verdad? Y tal vez lo más importante es que nunca hemos podido como contactar desde la escuela a los actores públicos, ¿verdad? Y a los actores privados y conectarnos con ellos y internacionalizarnos también, que dijimos, bueno, Elías lo dijo, el trabajo ahora en el futuro es multidisciplinario, interdisciplinario, ¿verdad? Y nos están cuestionando desde el gobierno y también es muy importante, no solo que investiguemos porque nos gusta investigar, sino que para que tenga algún sentido para el país. Diciendo esto, voy con la hipótesis 1, ¿verdad? A mí, estos son como tal vez lo que a mí me gustaría que pudiéramos enfocar en los próximos 10 años, que para el año 2033 la escuela cuente con suficiente infraestructura para los laboratorios de referencia, que tengamos laboratorios de referencia que podrán diagnosticar todas las enfermedades infecciosas de los animales de producción, fauna silvestre, especies menores, también entomología médica y salud humana. ¿A qué voy? Que generalmente, bueno, en el laboratorio de virología siempre hemos tenido los reactivos, ¿verdad? Para poder diagnosticar rápidamente agentes infecciosos. Ahora con PCR es muy fácil tener los primers, tener los controles para poder realizar rápidamente un diagnóstico, ¿verdad? Lo hicimos con monkeypox, aquí desde el laboratorio, que teníamos los primers hasta que les llegara al INCIENSA los kits. Entonces yo creo que sí podemos llegar a eso, a tener laboratorios de referencia. Debería ser en SENASA, es cierto, pero a veces ellos tienen tanto trabajo administrativo, entonces nosotros podríamos llegar a eso, ¿verdad? Para responder ante las epidemias, para investigar la situación país, región centroamericana, para investigar estrategias, todo lo que siempre hacemos de control y evitar diseminación, ¿verdad? Y lo importante también es, lo que yo veo es capacitar personal para laboratorios veterinarios privados.
deberían de haber ya más laboratorios veterinarios privados, y a eso es lo que voy, que nuestros estudiantes, toda la gente que se va a graduar, deberían tener un montón de campos de trabajo, ¿verdad? Y deberíamos de incentivarlos para que estén capacitados para poder trabajar en un laboratorio veterinario privado, o pudieran trabajar en esas plataformas digitales de las que hablaron, de bioinformática, ¿verdad? Epidemiología, ¿verdad? Y que puedan entonces también, para mí la hipótesis esta, también es capacitar veterinarios que puedan insertarse en la salud pública, ¿verdad? En el Ministerio de Salud solo hay un veterinario, ¿verdad? Que ve la parte de Chagas, ve la parte de la Leishmania, ve un montón de cosas, y yo creo que deberíamos estar en el MINSA, en la Caja y en hospitales también representando los veterinarios que podemos diagnosticar y ver cosas que tal vez los médicos no ven. La hipótesis 2, ¿verdad? Yo me gustaría que el año 2033 la escuela cuente con personal académico de excelencia y con administrativos que apoyen la investigación, y la investigación no solamente para diagnosticar, como dijimos, todas las enfermedades posibles que se puedan diagnosticar, sino que también que vayamos un paso más, que tratemos de implementar y desarrollar tecnologías de punta, ¿verdad? Innovación biomédica y farmacéutica, ¿qué es lo que yo digo? Poder producir kits de diagnóstico, vacunas, medicamentos, deberíamos dar ese paso. Eso no lo podemos hacer solo, es cierto, hay que trabajar en conjunto con las otras universidades, con la Escuela de Ciencias Biológicas de la UNA, con el Tecnológico, ¿verdad? Y yo creo que eso, a eso es lo que deberíamos deberíamos de dirigirnos a eso, de poder también lograr implementar y desarrollar tecnologías de diagnóstico, de vacunas, de medicamento, y también capacitar a nuestros estudiantes, al personal, para que pueda elaborar en ese sector privado, en laboratorios, compañías farmacéuticas y en el sector público, ¿verdad? Creo que si pudiéramos contactar, hay gente, empresarios que tuvieran la plata para invertir en estos implementación de desarrollo de tecnologías, ¿verdad? Nos comprarían eso. Okay. La hipótesis 3, también que busquemos las alianzas con otros profesionales. Como les dije, el trabajo se repite, multi-interdisciplinario con la empresa privada, muy importante porque estamos muy cuestionados desde la Universidad Nacional, y con entes internacionales, ¿verdad? Para que nos financien proyectos de innovación, para financiar y capacitar a nuestros investigadores jóvenes, sea con los proyectos internacionales, ¿verdad? Y para incentivar también la transferencia tecnológica, tanto de nosotros para el resto del mundo, como el resto del mundo para donde nosotros. Entonces, es como buscar esas alianzas, ¿verdad? Trabajar, como dijimos, ya no por amistades y que no me cae bien, no, yo creo que tiene que haber alguien que dirija y diga, no, trabajen en esto, y cada uno logra realizar su trabajo. La hipótesis 4, eso es lo más importante, lo que decía Jotas, ¿verdad? El año 2033 yo visualizaría que los laboratorios de la escuela cuenten con apoyo administrativo que ayude a gestionar los trámites a los investigadores, es decir, que nos ayuden con patentar nuestras innovaciones, ¿verdad? Que nos ayuden consiguiendo los permisos de investigación con CONIS, con CONAGEBIO, que nos ayuden con los permisos de funcionamiento, que nos ayuden con la acreditación de técnicas, con las compras en SICOP. Entonces, esa también debería, como les digo, parece que es imposible, pero si eso es imposible, podríamos cerrar la universidad. Entonces, yo creo que a eso es lo que tenemos que darle la importancia, ¿verdad? Las mismas autoridades tienen que apoyar esto para que se pueda realizar. Y la hipótesis 5 es que los laboratorios de la escuela trabajen multiinterdisciplinariamente con y tienen apoyo de actores del sector privado y del sector público, ¿verdad? Los proyectos integrados, yo ahora no sé si me equivoqué, pero los proyectos de investigación parece que tienen que ser siempre integrados, tienen que ser o con docencia o tienen que ser con extensión, ¿verdad? Entonces, yo creo, por un lado, que sí tenemos que hacer un poco más de extensión, no solo investigación. Yo sé que
que es muy importante las políticas, pero la comunidad tiene que entender, ¿verdad? Atender enfermedades desatendidas, las enfermedades de los pobres, ¿verdad? Chagas, leishmania, no hemos avanzado. El Ministerio de Salud tiene reglamentos pero no pueden hacer nada. Entonces, qué importante que nosotros enseñemos a nuestros estudiantes a poder ir a las casas a buscar, a entender la enfermedad y explicársela a la gente para poder ayudarles, ¿verdad? Rickettsiosis, clamidiosis, realizar esas intervenciones, ¿verdad? Que son los proyectos de extensión, de ayudarles cada 3 meses. Bueno, tienen chinches, ¿cómo lograron quitar los chinches? Realizar charlas, contar con esa plataforma digital, infografías, ¿verdad? Y también resolución de problemas de pequeños productores, y aquí yo incluiría a los estudiantes. Los estudiantes parece que no tienen interés en proyectos. Yo creo que tienen mucho interés, gente joven, de resolver problemas, y ahí ellos podrían ayudarnos mucho y aprender y encontrar su nicho de trabajo, que tenemos un montón de nichos desatendidos. Y la hipótesis 6 es que la escuela cuenta con personal académico de excelencia ahí también para ofrecer estudios de posgrado, ¿verdad? No solamente en salud pública, pero es importante la salud pública, sino que a nivel de maestría, de doctorado, ojalá, y de especialidades, lo que habíamos hablado, ¿verdad? Para capacitar a los profesionales de salud y ya tener también gente capacitada en su área de especialidad. Eso sería todo. Gracias. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Finalizamos con la doctora Loendy Muñoz. Tiene los 20 minutos, ¿verdad, doctora? Y faltando 5 minutos yo doy un aviso. Muchas gracias, Sophia. ¿Me confirman si pueden ver por acá la pantalla? Sí, sí. Bueno, buenos días, gracias por la invitación. Me siento muy honrada de haber compartido este panel con los que fueron mis profesores, así que muchas gracias por esta oportunidad. Definitivamente creo que estamos enfocados en las mismas líneas, vamos dirigidos hacia la importancia de fortalecer la investigación desde el punto de una salud, considerando las variables humano, animal y ambiente, y creo que todo lo hemos visto desde diferentes aristas en lo que nos desempeñamos diariamente. Una sola salud tiene muchos criterios para poder trabajar con eso, así que nosotros como médicos veterinarios es una disciplina muy rica en donde podemos aportar bastante. Lo hemos visto, por ejemplo, con las enfermedades infecciosas, principalmente amenazas zoonóticas, ¿verdad? Entonces, hemos visto médicos veterinarios involucrados en brotes de SARS, con la viruela del simio, tanto en vigilancia como en el estudio de estos agentes. También, por ejemplo, en organismos internacionales, aquí como el doctor Pérez ha demostrado la capacidad que tenemos como médicos veterinarios y el conocimiento y la importancia de nuestra disciplina en el aporte a nivel mundial en lo que es el tema de una sola salud. Definitivamente, cuando hablamos qué podemos hacer para la salud pública, pensamos en lo que podemos aportar relacionado con enfermedades zoonóticas, en donde generalmente se habla que son de importancia en nuestra carrera, pero en otras disciplinas creo que se obvia un poco el hablar de esto. Y eso lo hemos comentado con el doctor Juan José Romero, en donde se habla con médicos humanos y muchas veces hay una importancia en el desconocimiento que tienen ellos en la transmisión de enfermedades zoonóticas. Y ahí creo que nosotros tenemos la vanguardia en lo que podemos aportar a nivel mundial, no solamente nacional y regional, considerando que es un 75% de enfermedades emergentes, ¿verdad? Con esto relacionado a por qué han emergido y por qué esta importancia, tenemos aquí en nuestro país mucho turismo ecológico, por ejemplo, en donde hay una alta proximidad de poblaciones humanas con ambientes animales, con ambientes de refugios, en donde tenemos un gran volumen de visitantes a nivel
anual y constantemente también vemos que este turismo se aproxima a la creación de hoteles o de residencias en áreas que antes eran protegidas y por lo tanto esta proximidad con agentes infecciosos aumenta. Y creo que en eso tenemos un gran potencial como país al tener tanta biodiversidad, en donde podemos canalizar fondos internacionales que nos ayuden con la investigación en diferentes infecciones, enfermedades, etc. Aunado a esto, tenemos también el cambio climático. Cuando vemos los esfuerzos internacionales, vemos que van también orientados en la búsqueda de respuestas para controlar ese tipo de variables gigantescas que afectan a nivel mundial, como es el cambio climático, y que ha aunado a esto también la emergencia de más infecciones. Con la movilidad internacional tenemos no solamente la movilidad de personas, sino también tenemos la movilidad de alimentos o bien de subproductos tradicionales o no tradicionales, como vemos aquí en la fotografía, en donde las personas quieren llevarse un poquito de su hogar para otras latitudes cuando viajan, y con ellos también va la movilidad de microorganismos, ¿verdad? Que pueden afectar no solamente al consumidor, sino crear brotes, etcétera. Es de importancia a nivel continental. Si nosotros vemos datos, por ejemplo, de la OMS, el doctor Pérez nos puede asegurar el impacto que tiene en las enfermedades de transmisión alimentaria, por ejemplo, en la salud pública, en donde estamos hablando que millones de personas se enferman a nivel del continente americano y muchas de esas mueren. Tenemos poblaciones susceptibles que van a ser más afectadas, por ejemplo, los niños o bien personas inmunospresas, y por lo tanto esto va generando también temas de relevancia en donde nosotros podemos canalizar los esfuerzos para la investigación. Si también vemos reportes de qué infecciones pueden ser las que principalmente están relacionadas, por ejemplo, con años de vida ajustados por discapacidad a nivel global, vemos algunos microorganismos que muchos de nosotros trabajamos ya en la escuela. Por ejemplo, tenemos líneas de investigación para salmonela, para brucela, para enfermedades como entamoeba, cryptosporidium. Entonces creo que hay oportunidades definitivamente para canalizar la atención de fondos y de entes cooperantes que quieran ayudarnos en seguir investigando en estas líneas. Como ustedes sabrán, toda esta situación de enfermedades infecciosas emergentes y las enfermedades transmitidas por alimentos pueden empeorar, y con esto viene de la mano la resistencia antimicrobiana. Definitivamente estamos quedándonos sin opciones, sin alternativas de tratamientos a nivel humano y animal, y esto se da porque estamos perdiendo la capacidad de los microorganismos, ¿verdad? Para poder sobrellevar las infecciones y se están haciendo resistentes por el sobreuso y la presión de selección que estamos creando. Nosotros como médicos veterinarios también tenemos un importante rol, por ejemplo, con la emisión de recetas a la libre, de la venta de antibióticos a nivel nacional sin receta. A nivel humano también tenemos un sobreuso o bien una selección a veces no conveniente para el tratamiento de infecciones que tienen que después canalizarse en otros tratamientos y elevar la rigurosidad de terapias. Así también con el tipo de antibióticos que se utilizan, cada vez nos vamos quedando sin más opciones. En esto se ha presentado también que es nuestra próxima epidemia y ya la estamos viviendo. Muchas personas mueren a nivel mundial por resistencia. Definitivamente llegan con una infección que no puede ser tratada y puede ascender a números realmente alarmantes. Y esto se espera que para el año 2050 pueda aumentar hasta 10 millones de lo que ya se está observando, 10 millones más de lo que se está observando. Estamos hablando que se reportan más de 700,000 vidas perdidas porque no pueden tener una resolución en una infección ante un tratamiento antimicrobiano. Y eso va muy asociado también con el consumo.
de los antibióticos a nivel de las poblaciones humanas y también a nivel de el consumo de posibles alimentos que vienen con microorganismos resistentes. Entonces vemos acá, por ejemplo, en este gráfico, una asociación positiva en la emergencia de resistencia a la penicilina, ¿verdad? De microorganismos y que va asociado con el uso de estos antibióticos. Entonces, definitivamente estamos cayendo en una emergencia mundial. Parte de esto es de gran importancia que se atribuye a que se da a la libre antibióticos en la ganadería, mucho más que lo que podemos ver en la agricultura. En esto, por ejemplo, se dice que podríamos comparar que en la ganadería se pueden utilizar hasta 12,000 toneladas de antibióticos en algunas latitudes comparado con números insignificantes a nivel de mascotas y agricultura. Y por lo tanto esto nos lleva a alarmarnos en lo que podríamos pensar que tenemos control como médicos veterinarios definitivamente y en la capacitación de los futuros profesionales en esta línea. A pesar de que hablamos de que cada vez son menos los estudiantes que quieren dedicarse a trabajar en la producción animal, ¿verdad? Conforme vamos viendo la emergencia de microorganismos, también se van viendo estudios dirigidos a detectar genes de resistencia. Por ejemplo, vemos la emergencia de genes que confieren resistencia a antibióticos restrictivos, como por ejemplo la colistina, muy asociados con poblaciones animales y también con el consumo de alimentos contaminados que tienen estos microorganismos. En esta problemática, la OMS definitivamente ha tratado de promulgar y hacer que los países hagan conciencia de que la emergencia de la resistencia antimicrobiana tiene que tener un alto. Y ahí entonces vienen los esfuerzos de organismos internacionales como la tripartita, la OMSA, la FAO, la OMS, en donde han solicitado que los países realmente tienen que integrarse y poner estrategias de vigilancia y de mitigación. Entonces, aquí en la región misma se están tratando de hacer esfuerzos para por lo menos implementar estrategias de vigilancia, ver qué es lo que existen en los países y así poder canalizar esfuerzos interdisciplinarios y interinstitucionales. A nivel de Costa Rica, definitivamente hemos venido trabajando en una línea en los últimos años en abordar esta problemática y me enfoco en resistencia antimicrobiana porque yo sé que, bueno, la doctora Dolz y Elías trabajan mucho directamente con otros microorganismos. Elías también ha estado trabajando muchísimo con resistencia, pero es que definitivamente hay que enfocarlo y ver la integralidad de la problemática. Entonces nosotros desde mi aporte a la escuela hemos venido trabajando y enriqueciendo esta línea de investigación, definitivamente en detectar la resistencia antimicrobiana y no solamente el producto que llega al consumidor y no solamente a nivel de la producción primaria, sino en toda la cadena alimenticia. Entonces hemos generado datos porque muchas veces decimos tenemos que trabajar en esta investigación, pero bueno, ¿qué tenemos en el país? ¿Es definitivamente una problemática o no? Y realmente no lo sabíamos. Entonces hemos ido generando un poco de investigaciones que realmente han detectado una alerta. Tenemos que hacer una pausa en el camino de ver de qué forma nuestras investigaciones y nuestro aporte como médicos veterinarios a nivel nacional hace un cambio y hace un alto en el camino. Entonces hemos, por ejemplo, investigado Campylobacter, lo hemos buscado desde la granja hasta el mercado y hemos encontrado muchísima resistencia a los antimicrobianos. Por ejemplo, el 92% de las cepas que nosotros hemos aislado de Campylobacter son resistentes al menos a un antibiótico de estoaquinolonas, por ejemplo, como el ácido nalidíxico, la ciprofloxacina, la enrofloxacina, en menor cantidad de doxiciclina, cloranfenicol y eritromicina. También lo hemos buscado en fincas, en terneros, hemos buscado a nivel de producción primaria, a nivel de planta de cosecha y los datos no son favorecedores también. Y estamos hablando de estudios que son bastante impactantes a nivel de número de muestras, en donde hemos colectado más de 1,000 muestras en este estudio, por ejemplo, y encontramos también
resistencia a quinolonas, a la ciprofloxacina, a cefalosporinas de tercera generación, tanto en aislamientos, por ejemplo, de salmonela recuperados en heces, como también en productos que ya van para la mesa del consumidor. Hemos buscado también en pollos y hemos encontrado también resistencia, por ejemplo, a la nitrofurantoína, que no nos explicamos por qué sigue apareciendo tanto, porque se utiliza para el tratamiento de enfermedades renales, pero lo seguimos encontrando en donde lo busquemos en las cadenas de animales de abasto. También a los beta-lactámicos, a los fenicoles, a las quinolonas. Entonces, sabemos que hay una necesidad país de controlar esto, de ver de qué forma nosotros podemos aportar y hacer un alto en el camino. En cerdo lo hemos buscado también con más de 1,400 muestras, hemos encontrado también salmonela, hemos buscado E. coli, también estamos trabajando ahora y el escenario no cambia. No cambia, seguimos encontrando muchísima resistencia a similares familias de antibióticos y antibióticos de uso humano, ¿verdad? Quiere decir que si las personas se enferman, llegan a un hospital con una de esas infecciones, es muy difícil el tratamiento que se les puede dar porque están presentando infecciones de organismos resistentes a los antimicrobianos. Retos para la investigación en la línea de salud pública. Creo que va muy similar a lo que los colegas han presentado. Tenemos variables internas difíciles a nivel institucional. Yo siento que es un sistema que está colapsado. Si hablamos, por ejemplo, de la prontitud en respuesta de un departamento como proveeduría, eso definitivamente es desestimulante para los investigadores jóvenes. No tenemos un sistema que nos ayude a hacer investigación. Ahora en esta administración contamos con el apoyo de una vicerrectoría que realmente está consciente de nuestra importancia en la salud humana, en las investigaciones que hacemos a nivel escuela. Sin embargo, todavía tenemos trabas burocráticas, como lo presentó el doctor Juan José Romero. Necesitamos infraestructura y tecnología, y a la mano de esto y de mejoras, por ejemplo, de bioinformática, definitivamente el recurso humano capacitado. Siento que ya hay personal que está desperdiciándose fuera del país, que desea una oportunidad para volver, pero no existe la posibilidad de hacer captación de personas preparadas para enriquecer nuestros esfuerzos desde una perspectiva global, integrada. Hay un cambio generacional, tenemos que tratar... Solo Andy, Sí. le quedan 5 minutos. Perfecto, ya voy a terminar. Definitivamente hay un cambio generacional y tenemos que tratar de hacer una captación de esas personas. Creo que ese cambio generacional muy orientado a especies menores, especies de compañía, tiene que ver con las opciones que tienen de trabajo, también de especialidades que pueden obtener. Y entonces creo que nosotros desde la salud pública tenemos que tratar de incentivarlos para que les llame la atención esta área y también vean la importancia de su aporte. Dentro del sistema de la universidad definitivamente ocupamos más financiamiento para investigaciones, o por lo menos plataformas que nos ayuden a captar fondos internacionales, y definitivamente devolvernos a producción primaria. No podemos quedarnos solamente con las investigaciones a nivel de laboratorio y nuestros resultados en un artículo publicado. Tenemos que volver al productor primario, tenemos que educar al productor primario. Tenemos variables externas, definitivamente lo que es la diversificación en la producción sostenible para la seguridad alimentaria, buscar y captar fondos internacionales para apoyo en las investigaciones y el tener el fortalecimiento de vínculos con la industria y el sector público. Aquí voy a ir entonces ya un poco más rápido, pero definitivamente como academia tenemos mucho que ofrecer a nivel de análisis de datos, de preparación, de capacitaciones, de caracterización molecular, de instaurar laboratorios acreditados en la Escuela de Medicina Veterinaria que fortalezca la vigilancia activa, también el crear convenios, por ejemplo, con instituciones como el SENASA, el MINSA, o reactivarlos o revivirlos porque algunos existían y caducaron o bien están congelados. Y yo tengo en mente que nosotros podríamos crear un centro regional de vigilancia de la RAM. Tenemos la capacidad y también tenemos
vinculación con diferentes instituciones nacionales que nos han permitido hacer esta línea de investigación y fortalecerla. La hipótesis 1, y ya voy a terminar, Andrea, para mí son 3 hipótesis. Una sería que las investigaciones de la Escuela de Medicina Veterinaria se fortalecerán en el entendimiento de la resistencia de los antimicrobianos provenientes de las enfermedades zoonóticas y transmitidas por alimentos. Esto definitivamente tengo la certeza de que tenemos el personal consciente de la problemática y que vamos en una línea de investigación que se va a fortalecer. Mi hipótesis 2 sería definitivamente que las investigaciones de nuestra escuela establecerán y fortalecerán alianzas interinstitucionales para la mejora de la salud pública nacional. Esto lo hemos iniciado y creo que con el tiempo se ha fortalecido. Cambian las personas, pero sigue el rastro en cada una de las instituciones y creo que va a seguir por buen camino. Y lo otro es la docencia y la investigación de la Escuela de Medicina Veterinaria se diversificará en la búsqueda de producciones alternativas. Creo que la acuicultura es un área que tenemos que explotar, tanto en la parte académica, ¿verdad? Dando cursos, incluyéndolo en los programas que tenemos en producción animal, y esto todo para la mejora de la seguridad alimentaria del país. Creo que eso es lo que tengo de mi parte. Muchas gracias y me disculpan si me excedí con 1 o 2 minutos. No. Todavía le faltaban unos minutitos, unos 2 minutos. Más bien, muchísimas gracias. Antes de iniciar entonces con el tema de la votación, hay un espacio para 2 intervenciones. Si alguno quisiera hacer algún comentario al respecto, antes de iniciarnos con lo que es la votación. Y yo quisiera pedir más bien que nos compartan el link para los que quieran ya ir leyendo, ¿verdad? Todas las hipótesis y poder hacer las respectivas votaciones. Déjame ver si tengo algo más que decir. Bueno, nada más comentarles que los que tengan interés de plantear nuevas hipótesis, entonces más bien utilicen el Color Insights. Ahí hay un espacio para hacer comentarios, entonces podrían dejar comentarios o otras hipótesis, ¿verdad? Y todas ellas serán acogidas por el equipo para una discusión más interna. Ya doña Maritza nos pasó el link, los que quieran. Solamente sí, antes, bueno, primero darles los buenos días, agradecerles profundamente por las presentaciones a las personas disertantes. De verdad que desde la Vicerrectoría de Investigación reciban un cordial saludo de parte de nuestro vicerrector y de parte de mi persona. Mi nombre es Maritza Vargas, yo soy asesora de planificación prospectiva de la Vicerrectoría de Investigación y pues por supuesto que me siento muy complacida esta mañana de haber escuchado el planteamiento de las diferentes hipótesis. Tal vez solo para contextualizarle, este es un momento del método de planificación prospectiva por escenarios, donde básicamente lo que estamos es a un paso antes de la construcción de escenarios de futuro, ¿verdad? Entonces, es importante contextualizar en qué momento del proceso que estamos desarrollando conjuntamente con el equipo de la Escuela de Ciencias Veterinarias estamos en este momento de la identificación y de la valoración de las hipótesis o de las afirmaciones planteadas por cada uno de los que expusieron. Pues solamente para hacer una reseña que creo que vale la pena hacer antes de entrar a la votación y que tal vez ayer no estuvo tan clarificada, es que el Coloring Science es una herramienta de futuro basada en el principio del ábaco de Raynier, ¿verdad? Que es una metodología o es una herramienta patentada en 1973 por el médico francés François Raynier, ¿verdad? Que él lo utilizaba en estudios de caso
y con investigadores y grupos de futuro dentro del sector médico. Entonces, pues la herramienta la hacían a pie, a mano, ¿verdad? Y pues posteriormente dos personas especializadas ya en desarrollo de software, pues construyen y crean el Coloring Sign a partir de los principios del abaco de Rainier. Entonces, es importante también clarificar que es una herramienta cualitativa, ¿verdad? No es una herramienta cuantitativa que tira un dato estadístico, sino que básicamente parte de la opinión de los expertos, ¿verdad? Donde hay un juicio valorativo personal en relación a la reacción que tiene ante las afirmaciones o hipótesis que ustedes acaban de expresar y pues que ya están incluidas en el Coloring Sign. Así que es importante este punto de partida porque básicamente lo que ustedes manifiestan es una reacción que se manifiesta con colores de un semáforo, ¿verdad? Sobre las hipótesis. Y pues básicamente eso es el punto de partida para saber dónde hay más consenso o más disenso de las hipótesis planteadas y posteriormente son consideradas en la construcción de escenarios de futuro y de estrategias prospectivas, ¿verdad? Entonces, creo que vale la pena hacer esta reseña metodológica de lo que es el abaco de Rainier y de la significancia que tiene como método prospectivo para las siguientes etapas de la planificación de la investigación en la Escuela de Ciencias Veterinarias. El enlace está habilitado, ya pueden ustedes entrar. Se generaron 23 hipótesis a partir de estas presentaciones. Hay hipótesis repetidas otra vez, ese es el problema. Ok. Sí, hay hipótesis que de todas maneras, entre las 23 que ustedes plantearon, ya antes alguien lo mencionaba, tenían mucha similitud, ¿verdad? Pero en todo caso, lo que va a hacer, hay algunas que tienen similitud y posiblemente se podía haber hecho un filtreo, ¿verdad? De algunas de las hipótesis, pero todas tienen también elementos diferenciadores. Entonces, ustedes lo que van a hacer es el mismo ejercicio que se hizo ayer, expresar cuál es su reacción ante estas afirmaciones, desde muy de acuerdo, ¿verdad? Muy partidario de esa afirmación, hasta muy en desacuerdo. Maritza, yo creo que los míos se repiten, son exactamente iguales. Otra vez, 2 veces son los mismos. No Sí, sé. entonces, están repetidas, voy a revisar. Porque, La H1 y la H3, ¿verdad, doctora? No, todos se repiten, o sea, como que lo hicieron 2 listas iguales. Ah, ok. Son todos igual. Faltan, por ejemplo, los de Enrique y falta lo de Elías, creo, o de lo de Jotas, no sé, faltan. Yo vi la de Loendi y las mías, pero veo muchas repetidas, iguales. Sí, bueno, eso sí esta herramienta se trabaja en línea, ¿verdad? No es un software que uno descarga, sino que lo trabaja en línea y pues, evidentemente tiene a veces comportamientos un poco erráticos, porque yo aquí en la pantalla puedo ver únicamente en la configuración que se diseñó, que están las 23 hipótesis, ¿verdad? Pero ustedes me dicen que en el enlace que voy a accesar yo por aparte para ver. Perdón, las mías sí están y son las últimas. Sí, las de Enrique también están. En realidad hay unas repetidas, es cierto. Contestémoslas igual las 2 veces y ya está. Exactamente, no pasa nada, nada más si les agradezco, porque si no tendría que entrar a reconfigurar, a ver, pero como les digo, en mi configuración salen perfectas. No pasa nada si votan 2 veces con la misma reacción de una hipótesis que esté repetida, para así no atrasarnos ni enrollarnos mucho con las pulgas que pueda generar el software como tal.
A mí me sale un 65% de avance, pero que ya terminé. Así queda. Ya la mandó Alejandra, le dio tienes que darle check como una frase en francés o en inglés, después escribir 4 letras para saber que usted no es un robot y después darle votar. Correcto, eso le di, pero como está en francés, después me salió una frase en francés que no entiendo y ya no sé. Pero dice 65% completado, eso es lo extraño. Y no me deja hacer más cosas. Pues, Maritza, ya vos creo que ya podrías ir viendo las votaciones ahí en Lo los comparto gráficos. de una vez. Sí, ya puedes ir viéndolas en los gráficos. Ahí está. Exacto. Y nada más para ir viendo las otras votaciones de hipótesis, nada más refrescas o le das enter al enlace arriba. Seleccionas el enlace, le das enter o refrescar. Exacto. Y ahí vas a ir agregando, ahí donde dices 7 reseñas, ves, ahora ya hay 20. Muy bien. Listo, no sé si Carlos, vos querés ampliar un poco ya sobre la evidencia de los resultados del Color Insight. Ok, bueno, perfecto. Entonces, muchas gracias, Maritza, por este ejercicio. ¿Cuál es la idea? Acá nosotros lo que estamos viendo a mano izquierda, como ustedes pueden ver, son las hipótesis, ¿verdad? H6, H16, H9, H12, etcétera, etcétera, etcétera. Y a mano derecha, pues vemos los resultados de votación. ¿Qué quiere decir eso? Cuando vemos mucha presencia del color verde fuerte y del verde más tenue, quiere decir que esa hipótesis ustedes la votaron en acuerdo a que se materialice al plano del 2033, es decir, que es muy relevante según la experiencia de ustedes y también que a ustedes les gustaría que esa hipótesis se concrete, ¿verdad? Eso quiere decir el verde tenue. Pues el amarillo, ¿verdad? Quiere decir que no sabe o no responde. Entonces, las primeras hipótesis nos muestran un escenario apuesta al 2033 en el tema de salud pública. Entonces, Maritza, porfa, si puedes, te posicionas encima de H6 para que veamos cuál fue la hipótesis que tuvo mayor acuerdo de todas las que plantearon los panelistas. Eso, ahí la hipótesis dice que al año 2033 los laboratorios de la escuela buscan alianzas con otros profesionales, trabajo interdisciplinario con la empresa privada y con entes internacionales. Esa fue la hipótesis que mostró más acuerdo, es decir, ustedes a través de sus votaciones quieren que el 2033 vean en el tema de salud pública que se concrete esa hipótesis. Podemos seguir con la siguiente, Maritza, porfa. También en el mismo orden que las investigaciones de la escuela fortalecerán en la comprensión de la resistencia de los antimicrobianos
provenientes de enfermedades zoonóticas y transmisoras por alimentos. Eso es otra hipótesis. Otra hipótesis que también tuvo acuerdo y que queremos que se vea así el 2033. También H9, ¿verdad? Que al 2033 la escuela cuente con personal académico de excelencia para ofrecer estudios de posgrado, es decir, maestría, doctorado y especialidad en veterinaria. También fue de mucho acuerdo para ustedes. Podemos seguir, Maritza. También que al año 2033 los laboratorios de la escuela busquen alianzas con, bueno, con otros profesionales. Esa fue la que se repitió, ¿verdad? Alianzas con otros profesionales, trabajo multi, inter y transdisciplinario con la empresa privada. Esa está repetida y también muestra gran acuerdo entre ustedes. Quizás podemos bajar un poquito, Maritza, un poquito más, un poquito más. Tal vez estas porque también están bastante, o sea, tienen bastante consenso, ¿verdad? Sí. Entonces, no sé si las quieres, la 22 Sí, también y esas dos, H22, ¿verdad? Que la escuela será un centro de apoyo al diagnóstico de peligros que afectan la seguridad de los alimentos a todo lo largo de la cadena de producción, con el recurso humano, las técnicas y los métodos más actualizados a la fecha. Y la siguiente también, que al 2033 la escuela será un referente nacional y regional centroamericano en investigación sobre resistencia a los antimicrobianos, ¿verdad? Por medio de redes de colaboración con los principales entes prestadores, regadores de la salud, así como de los laboratorios de referencia y colaboración de los centros. Quizás me gustaría solo recalcar las últimas, Maritza, que son las hipótesis donde menos, quizás las últimas dos, las hipótesis donde quizás donde hubo menos, hay más diversidad de opinión, ¿verdad? Es decir, donde el acuerdo hacia el futuro no es tan claro, donde nosotros participantes no tenemos tan claro ese futuro al 2033 en salud pública, y es que al año 2033 los laboratorios de la escuela cuenten con apoyo administrativo que ayude a gestionar, tramitar, que ayude a trámites de los investigadores, ¿verdad? Ahí no sabemos muy bien, hay mucha opinión diferente en las personas que opinaron. Y la última, Maritza, también que al 2033 bueno, es la misma, ¿verdad? Que cuenten con apoyo administrativo, ¿verdad? Los trámites de las investigaciones. Entonces, ¿cuál es la utilidad de esta herramienta? Que ya hoy por primera vez tenemos un escenario acordado en el tema de salud pública. ¿Por qué acordado? Primero porque ustedes plantearon hipótesis, los panelistas, y fueron votadas por los participantes y los panelistas. ¿Cuáles son las hipótesis que nos dan mucha más seguridad del futuro? Pues aquellas en donde hay más acuerdo. ¿Por qué? Porque el futuro no se construye con predicciones y predicciones según los franceses teóricos de esto, en mención Godet, sino que se construye gracias a los intereses que tienen los actores sociales involucrados en que ese futuro se construya, ¿verdad? Y ustedes son ese futuro, tanto académicos como estudiantes son el futuro de la escuela, con pies en la tierra, ¿verdad? Porque estamos en un contexto local, nacional y global. Pero gracias a esto ya tenemos un escenario claro de hacia dónde apuntar en temas de salud pública, en estas hipótesis que tuvieron mucho más acuerdo. No sé, Maritza, si quieres apuntar algo más. Permiso. Nada más para indicarles que el doctor Jotas está con la mano levantada. Sí, no, me parece que es importante darle la palabra a los señores. Solamente quería reforzar algo muy importante que el doctor Pérez mencionó, ¿verdad? Y era el tema del diagnóstico como punto de partida fundamental de comprender cuál es la situación actual, cuál es el estado del arte, de las capacidades
y de la cultura organizacional de la Escuela de Ciencias Veterinarias como punto de partida para la construcción de ese escenario apuesta que se define a partir de estas hipótesis, ¿verdad? Y que sin duda alguna es un elemento y un paso importantísimo en la construcción de la estrategia, ¿verdad? Donde entran elementos y creo que en las etapas previas se ha considerado y se va a considerar que tienen que ver con aspectos de cultura organizacional, ¿verdad? La estructura referida a todo la normativa, todo lo que ustedes ya han mencionado, el talento humano, ¿verdad? La preparación, las capacidades, los perfiles, incluso los planes de relevo que puedan dar al traste con algunas de estas construcción de escenarios de futuro, los sistemas de apoyo que tiene que ver con la infraestructura, la tecnología, en fin, ese es un elemento fundamental y quería resaltarlo porque el doctor Pérez lo trajo a colación y creo que es valioso señalarlo. Entonces, no sé si quién está dando la palabra, pero si es el doctor Romero el que está. Sí, tenemos al doctor Romero y enseguida la doctora Sandra Estrada. Bueno, perdón. No, yo nada más quería hacer un comentario muy rápido. Bueno, eran 23, de las cuales algunas estaban repetidas, podrían quedar en 15, pero creo que sin duda, y desde el principio lo anunciaba el doctor Pérez y después lo estuvimos viendo, las ideas básicamente se podrían resumir en 6 o 7. Entonces, si vemos ahí el tamaño o la extensión que tenga una barra verde más oscuro o cosas por el estilo, al final vemos que estamos entre verde y verde claro en la gran mayoría, pero es porque son ideas muy parecidas todas. Entonces, digamos que yo me quedo más o menos satisfecho porque estamos pensando muy parecido, quizás en distinta, vamos a ver, en distinto nivel de alcance, pero creo que estamos más o menos pensando en lo mismo como escuela. Entonces, siento que si quitamos todas las que están repetidas y nos quedamos con las que son, y de ahí recogemos las que son similares entre las ideas, nos quedamos con 6 o 5 o 6 ideas principales. Eso era todo. Gracias. Gracias, doctor Romero. Ahora tenemos a Sandra Estrada. Hola, sí, solo quería hacer una reflexión. Es cierto que lo vimos muy rápido, pero pareciera ser que la gran coincidencia nuestra definitivamente es sobre la parte de, espérenme que no puse el video, me disculpan, sobre la parte de infraestructura, administración, apoyo, desarrollo de laboratorios, o sea, que son cosas que tenemos la gran ilusión, digámoslo por ahora sí, de que todo esto mejore inmensamente. Pero no quería irme sin la reflexión final, que tal vez es la más, para mí, la que más me caló hoy, que fue la reflexión final del doctor Pérez, de esa incertidumbre en la que nosotros vivimos con respecto a una salud y cómo de un momento a otro deberíamos o tendríamos que tener la capacidad de hacer un giro, cambiar rumbo, porque así lo amerita, yo podría decir que el mundo, pero no seamos tan ambiciosos y digamos que nuestra región en la que vivimos. Y eso lo vivimos un poco con grandes golpes con COVID. O sea, nadie sabía qué hacer, cómo hacer, dónde hacer, aunque teníamos algunas bases, algunos laboratorios, no estábamos preparados para dar un cambio brusco, importantísimo en ese momento. Entonces, yo quería como recalcar eso, ¿verdad? Y no solo para salud pública, ¿verdad? Para producción animal también, para medicina y cirugía, o sea, es un gran mensaje que nos deja el doctor Pérez hoy de esa necesidad de estar preparadísimos para cambios y tenerlo muy en cuenta. Bueno, gracias. Muchas gracias, doctor Estrada. No veo más manitas levantadas y
Me parece que el día de hoy fue de bastante, hay muchos frutos y los panelistas han coincidido en su gran mayoría, ¿verdad? Con sus hipótesis y los participantes también en su reflexión. No sé si don Carlos, doña Maritza o mismo el doctor Capella tiene algún otro comentario final. Ya son las 11:57 y teníamos planeado finalizar el mediodía. No, nada más agradecer la excelente participación de los panelistas y de las personas, sus comentarios y su votación. Muchas gracias por el insumo. Sí, igualmente yo quisiera agradecerle a los organizadores del panel, a Carlos y su equipo, Andrea, Carlos, Maritza, por estos paneles que junto con el de ayer están demostrando la importancia de llevar a cabo ese tipo de actividades de reflexión profunda que nos abren los ojos. Igualmente, muchas gracias a los panelistas, a todos ellos. Un saludo muy especial a Enrique. Desde acá te saludo, Enrique. Muchas gracias por haber aceptado esta participación el día de hoy, por tus aportes invaluables, que junto con los de los compañeros de Juan Manuel, Elías, Juan José, Elías, Loendi, y no sé quién se me queda, a Gaby, realmente han aportado muchísimo. Y tengo una enorme expectativa por los 3 paneles que nos quedan de aquí al viernes, y sobre todo la expectativa de la construcción del documento final, producto de estos otros paneles, que nos va a servir de una forma tremenda, espectacular, para poder delinear el futuro de la investigación en la Escuela de Medicina Veterinaria, por lo menos para los próximos 5 años y quizás un poquito más. Entonces, feliz día, que tengan un buen almuerzo y ojalá que puedan seguir participando en los 3 paneles que nos quedan mañana, miércoles, jueves y viernes. Buenas tardes. Maritza, solo una cosita, solo para terminar. Nosotros somos la Escuela de Medicina Veterinaria, no de Ciencias Veterinarias. Solo por, Gracias ahí, por la para aclaración. ir ordenando ahí las cosas. Gracias. Bueno, un abrazo. Gracias. No, yo solamente agradecerles, igual como el compañero Carlos, yo creo que sin duda alguna estos ejercicios de planificación prospectiva, más allá que pensar solamente en que se puedan concretar posteriormente en estrategias de planes, programas o proyectos, realmente lo valioso, según los mismos teóricos, ¿verdad? Lo plantean, es este ejercicio reflexivo de pensar en el futuro y de pensar en el futuro estratégicamente, como bien lo apuntaba la doctora Estrada. Es valiosísimo el anticiparnos, sobre todo, como se llaman prospectivas, esos cisnes negros, que el COVID fue evidentemente claro, ¿verdad? Que parece, o hay algunas señales débiles de fenómenos y acontecimientos que se podrían estar dilucidando, pero que realmente cuando nos abordan son altamente impactantes, ¿verdad? Están otros factores que son los rinocerontes gris, que sabemos que vienen porque vienen y sabemos los impactos que pueden tener, pero valioso el ejercicio, como lo plantea la doctora, de identificar también esas señales débiles para poder anticiparse oportunamente, no como lo dice, ¿verdad? Esas formas de enfrentarnos al futuro, que muchas veces o es en forma de avestruz, ¿verdad? Escondiendo la cabeza ante los fenómenos que nos acontecen, o de bombero, que es de apaga incendios, ¿verdad? Sino que más bien procurar una anticipación proactiva en relación a los acontecimientos que podrían venir, y pues eso es lo que busca la prospectiva, anticiparse, reducir la incertidumbre, pero sobre todo hacer este ejercicio reflexivo de pensar y repensar en el futuro como un espacio en construcción. Muy bien, nada más recordar que mañana vamos a estar con lo que es medicina Y cirugía. Medicina y cirugía, sí. Sí, Y exactamente. yo voy a compartir de una vez, desde ya dejo el link de la reunión de mañana en el chat de docentes. Buenas tardes. ¿Listo? Muy buenas tardes a todos, muchas gracias. Muchas gracias. Saludos, doctor Pérez, un abrazo. Igual, un abrazo a todos. Un abrazo a ti, chicos. Nos vemos.